Bien, estamos listos entonces ¿Y para usted, joven, desarrollar. se le antoja un café? Ya me pidió aquí el mocachino. Pareciera que sí, mira. ¿Te imaginas cómo se va a activar de más, Pascal, verdad? Con el cafecito, ¿no? No, no dormiría todo un día. ¿Verdad, mi amor? Vale. Ahí está. Coma bacon. Carlitos, ahora vamos a hablar acerca de los alquileres, que yo Sí. creo que esa es una situación en la que muchas personas se encuentran a lo largo de la vida, siempre han alquilado, tal vez nunca han comprado una casa y pueden alquilar, pero vamos a hablar respectivamente de casas o de locales. De casas, hoy vamos Sí. a hablar de vivienda, es decir, nos vamos a ubicar en el tema de la ley de inquilinato, que es la que regula el tema de vivienda, y de locales comerciales también, pero pequeños. Por lo general, la ley de inquilinato se refiere al tema de vivienda, y es bien importante porque muchas veces olvidamos el tema de la necesidad de tenerlo por escrito. Fíjense que en Leyes y Música, en Sonora FM, el programa que hacemos ahí los días lunes, miércoles y viernes, suelo recibir muchísimas consultas y llamadas de personas que me dicen, pero es que mire, licenciado, no tengo el contrato por escrito, sino que estoy de palabra nada más. Entonces, nuevamente volvemos a insistir en el tema de que el contrato conste por escrito. Es curioso esto porque el requisito en realidad, y de los requisitos para que el contrato exista, no pasa por la escritura del contrato. Lo escrito sirve para establecer y probar situaciones, pero un acuerdo verbal puede ser suficiente para un alquiler. ¿Cuál es? Eso es lo que estamos acostumbrados, Carlos, el acuerdo verbal nada más. Y precisamente quizás por eso hay muchas personas que deciden estar alquilando su casa, ¿verdad? Porque muchas veces te dicen, no, con lo que alquilas pudieras comprar una, estar pagando la compra de una, ¿verdad? Pero dicen, no, es que no necesito tanto papeleo ni nada. También, ahora bien, la ley de inquilinato sí manda unas requisitos que debe tener el contrato por escrito del arrendamiento de vivienda. ¿Por qué? Porque el derecho a la vivienda es tan importante como el derecho a la alimentación, como el derecho al vestuario, como el derecho a la educación. Entonces, el derecho a la vivienda lo tenemos, es un tema, ¿verdad? Porque habrá personas que no tienen casa, pero el derecho a tener una vivienda digna, optar por una vivienda, está tutelado por la ley, y esto incluye mecanismos en algunas leyes, como la ley de inquilinato, para que la persona que va a vivir en una casa tenga el respaldo legal. Es decir, por eso se pide y se insiste que los contratos sean por escrito, compañeras. Ustedes seguramente han conocido a más de alguien que tiene y su familia reside en una casa que están rentando, alquilando un apartamento, y al final de cuentas, pues como tú bien decís, pasa el tiempo y se va creando una relación entre el arrendador, el arrendatario, pero la casa siempre es del propietario, nunca pasará a ser de la persona que está alquilando. A diferencia de otros países y otras legislaciones, donde sí, sin irnos muy lejos, en Estados Unidos, al que ha alquilado por X cantidad de años le pueden hacer el derecho de convertirse en propietario de la casa, porque Aquí dice después, no. bueno, aquí no, a menos que lo que hagas y estipules un contrato donde lo que haya sea una promesa de venta. En ese caso tú puedes celebrar un arrendamiento con promesa de venta. ¿Qué tal si en el contrato te obligas a arrendar un inmueble por 20 años, pagando tal canon de arrendamiento, y al final de ese plazo, habiéndose cumplido los pagos, el dueño del inmueble se compromete a traspasártelo a ti por X cantidad de dinero? Ya digamos una cifra, no, obviamente no todo el valor del inmueble porque tú lo habrías venido pagando mucho tiempo, pero sí te puede ofrecer una cifra en la cual esté la base del acuerdo de las partes. Puede suceder. ¿Cuál es la manera correcta entonces si yo decido alquilar, Carlos, y que vaya esto puesto en un papel, por decirlo así? De acuerdo. ¿Cuál es la forma correcta Buena que pregunta. ellos deben de tener y quién es el que cumple con esa labor ya Sí, legal? debe ser el que está alquilando la casa, que no necesariamente tiene que ser el dueño, eso lo hemos hablado también acá, pero normalmente se entiende que quien alquila la casa es el dueño del inmueble, ¿verdad? Esta persona es la que debe procurar que el contrato vaya por escrito. ¿Y qué debe incluir o qué debes tener tú? Bueno, tu DUIs. Se piden los documentos de las personas, obviamente te estamos hablando, para empezar, que tienen que ser personas mayores de edad, y los temas importantes acá. Siempre hay cuestiones en cada contrato que no pueden faltar, y en el contrato de arrendamiento lo que no tiene que faltar es un plazo, es decir, cuánto tiempo va a durar, si lo vamos a hacer por 6 meses, si lo vamos a hacer por 12, por 8, por 3, por 2, por 20, por lo que sea. Eso queda a discrecionalidad de las partes. Segundo, el tema del canon de arrendamiento. Este se suele mencionar uno solo y se fracciona. Es decir, ustedes verán en los contratos que dice el arrendamiento de esta vivienda es de $6,000 anuales, pagado en 12 cuotas mensuales, vencidas y sucesivas de $500 cada una.
Segundo, la fecha de pago. Es importantísimo también establecerla, porque la fecha de pago es la base para determinar si hay o no un incumplimiento de obligación de parte de la persona que está pagando. Esas obligaciones que tiene usted que vive en una casa alquilada, la principal es el pago de su canon de arrendamiento, pero en medio del universo de obligaciones existen varias también, como el cuidado del inmueble, la obligación de mantenerlo en buen estado, la obligación de devolverlo al final del arrendamiento en las condiciones en las que se ha recibido. Se suele pagar un depósito y pactar un depósito también que va al inicio del contrato, y ese depósito queda en poder del dueño de la casa o quien está alquilando el inmueble para al final del contrato, si hay daños que hacer, pues de ese depósito se pagan. Si la casa se entrega en buen estado, el apartamento se entrega en buen estado, usualmente también se pacta un plazo para devolverle ese depósito a la persona que pues tuvo que juntarlo de 2 cuotas para comenzar un contrato, ¿verdad? Podemos hablar de 2 situaciones que comúnmente se encuentran. Digamos, cuando una persona, vaya, en dado caso ya no quiere alquilar el inmueble, pero no se ha cumplido el plazo del contrato. Y digamos, si ya no lo quiere alquilar y ya se cumplió el plazo del contrato, pero el que está alquilando no se quiere ir. ¿Cómo se tiene que actuar en cualquiera de esas 2 situaciones? Sí, definitivamente es bien importante tu pregunta, porque por eso decimos la importancia del contrato por escrito. Así como el tema del plazo y de la fecha de pago, más bien dicho, la fecha de pago te da pauta para saber si ha incumplido alguien o no, el plazo del contrato es el que te da pauta para saber cuándo se está llegando al plazo en el que podés terminar el alquiler, terminar el arrendamiento. Normalmente ustedes verán cuando contratas servicios de telefonía pasa algo muy parecido. Cuando tenés una línea te la dan, bueno, puedes estar libre de contrato, ¿verdad? Pero también podés entrar en un contrato con una telefonía que te va a decir, mire, son 18 meses normalmente. Ahora esto ha cambiado también, es otro tema que podemos tocar un día, el tema de las contrataciones de servicios de telefonía. Pero lo traigo a cuenta porque si bien es cierto, tal vez no todos hemos o alquilamos casas, pero sí todos utilizamos, casi todos, un servicio de línea celular. Sí. Y esa muchas veces viene en un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque te dan un equipo, te ofrecen un teléfono. Entonces, en el tema del teléfono, tú sabes que tú llegas y dices, mire, ¿cuánto más tengo de contrato? Es lo que se escucha en las telefonías. ¿Y cuánto me queda de contrato? ¿Cuánto me queda de contrato? Y te dice la telefonía, bueno, le quedan 2 meses, ya puede renovar, si gusta, ¿verdad? Ya podemos hacer la renovación anticipada, o tiene que esperar tanto y ya puede optar por otro teléfono, bueno, y no quiere sacar el nuevo celular y se mete y ahí está enganchándose con la empresa de telefonía. Con las casas es lo mismo. Tú debes establecer cuánto tenés de contrato y cuando ya vas llegando a ese final, que usualmente son 12 meses y ya estás en el mes 11, entras en el plazo que usualmente viene también en los contratos, que se habla plazo de renovación automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si ninguna de las partes dice nada, se presume que están contentos y que están felices con el contrato y se prorroga automáticamente. Hay que tener cuidado con esa cláusula porque eso quiere decir que, bueno, si pasó el tiempo, continúa. A diferencia de las telefonías, la telefonía no continúa automáticamente. Si tú terminaste tus 18 meses, después quedas libre de contrato y podés perfectamente irte cuando tú digas de X telefonía a X telefonía y además, ahora que existe el tema de la portabilidad numérica, es una gran cosa porque no pierdes tu número. Pero me siguen a veces brindando el servicio y me cobran porque me están dando el servicio, aunque el contrato ya haya finalizado. Perfecto, pero el solo contrato el servicio. Es correcto, lo que vas a mes. Y estás tú en la libertad de decir a Nayansi, mire, ya el siguiente mes ya no quiero. Y no te pueden decir, no, momento, usted está en contrato, no, porque el plazo ya terminó. En el caso de las casas es distinto. En el caso de las casas es distinto, porque si usted deja pasar ese mes, o incluso hay contratos a donde se estipula que tiene que hacerse al menos con X cantidad de días de anticipación al vencimiento. Si usted lo hace faltando 5 días, por ejemplo, imaginémonos que el plazo termine el 31 de diciembre y dice con al menos 15 días al vencimiento del plazo. Eso quiere decir que tú puedes llegar el 14 de diciembre a decirle, quiero dar por terminado el contrato, no quiero renovar el plazo, me quiero ir. Y eso perfectamente puede pasar, porque para que haya un contrato de arrendamiento de casa tienen que estar los dos de acuerdo. Sí. Si uno ya no quiere seguir con el contrato, lo puede hacer, pero respetando el plazo, respetando los plazos que se acordaron. Y para anunciar que ya no quiero seguir con el contrato, usualmente voy a tener un término. No puedo venir, si el plazo vence el 31 de diciembre, y decirle el 30 a la persona, mire, me quiero ir. El dueño de la casa tiene todo el derecho de acudir al contrato y decir, mire, usted me tendría que haber avisado al menos 15 días antes. Okay. Ahora, por contrato, el plazo se ha prorrogado automáticamente. ¿Y si me sacan, cuánto tiempo con anticipación me debería dejar sacar mis cosas? También, eso hay plazos que se pueden estipular en el contrato y también
Ya los desalojos como tales son bien delicados porque aquí tiene que intervenir ya la autoridad, y para que intervenga la autoridad usualmente los jueces van a fijar plazos también, Es decir, para que no te saquen de un día para otro, ¿verdad? Por el mismo que hablábamos, del derecho a la vivienda que es tutelado, y la ley procura que la gente pues no esté en la calle, ¿verdad? Sino que tenga opciones. Es decir, que todo eso ya debe de ir pensado con anterioridad. Todo eso, imagínate todo lo que En el tiene que ir por contrato. escrito, y a veces no, y uno asume que es que mire, me dijo, es que mire, entonces los contratos deben constar siempre por Y escrito. con las personas, Carlos, que yo me he fijado que alquilan casa y estas remodelan la casa, pero no es de ellas. ¿Cómo se hace en este caso? Normalmente se entiende que las mejoras, las Me lo ampliaciones descuentan. y demás queda a voluntad de la persona que está residiendo. Si tiene la autorización por escrito, se suele poner también del dueño de la casa, y además que esas quedarán adheridas a la construcción, y que al final del contrato se entenderán que forman parte de la casa. Es decir, no vas a construir tú una pared y un baño y al final del contrato vas a botar la pared y te llevas te el lo baño. vas a llevar. Sino Pero que puede eso haber queda. algún tipo de descuento en la mensualidad que yo voy cancelando. Normalmente no, normalmente tú vas a pagar tu mensualidad normal porque es un acuerdo al que llegaron al momento de iniciar el contrato. Ok. Ya tenemos consultas, dice, Muy buenos bien. días, la pregunta es para Carlos Artigas. Yo tengo 35 años de vivir en una casa, pero yo la comencé a pagar a la dueña, pero en eso la dueña se murió. Y yo perdí los papeles, los que le vi, lo conozcas, que le había pagado yo el terreno. Está algo confuso ahí, Carlos. Sí. Pero ya, porque era un terreno que ya me vendió, ¿qué puedo hacer en ese caso? Vaya, Se aquí- le vendió el terreno y perdió los papeles. Vamos a la pregunta, tal vez la dejamos ahí porque ya identifiqué dos elementos que es bien importante que conozcamos. Primero dice, tiene 35 años de vivir en una casa, pero la comenzó a pagar a la dueña, Ajá. pero en eso la dueña se murió y yo Sí, perdí los falleció. papeles. Hasta este momento no nos ha dicho si esos 35 años que vivió en la casa lo hizo alquilando la casa, que me parece que sí, porque después menciona a la dueña. Si hubiera comprado la casa, la dueña sería ella, Ajá. la amiga que nos escribe. Pues está hablando de la dueña, es que hay otra persona que era Sí. el propietario del inmueble. En este caso lo que había, y hay otra cosa, dice perdió los papeles. Aquí, perdió los papeles. Eso quiere decir que habían papeles y que había un contrato de arrendamiento. Número uno, los contratos de arrendamiento en base a la ley de inclinato no expiran, no terminan cuando muere la persona que te ha dado el inmueble. Se entiende que sus herederos deben continuar al menos mientras el plazo dure con el arriendo. Es lo mismo que si vendiera la casa. El que está alquilando una casa la puede vender, pero el nuevo dueño tendrá que llegar y respetar el plazo de ese contrato de arrendamiento. No puede llegar, mire, yo soy el nuevo dueño y le pido que salga o le doy tanto tiempo. No, momento, yo aquí estoy respaldado con un contrato de arrendamiento. Ahí dice que él nunca vivió alquilando, sino que él le compró, le comenzó a pagar el terreno y es así como ha construido. Me imagino que tal vez no había terminado de pagarle cuando la señora falleció. Entonces tal vez él no sabe qué hacer ahorita porque no sabe si la persona que va a quedarse con el terreno lo heredó, Ya. va a exigirle algo. Ese es un problema porque nos dice, yo nunca viví alquilando. Era un terreno al parecer y sí. al parecer ya incluso Ahí en el construyó. terreno Ya construyó, construido. sí. Y si dice que no vivió alquilando, entonces, y que habían papeles, probablemente sí ha habido un documento de venta. Entonces, ¿a qué papeles se refiere, amigo? Cuando dice perdí los papeles, y yo perdí los papeles, los que le vi, bueno, que le ha construido y demás, se refiere, por eso siempre me gusta mucho hacer este tema de las aclaraciones en leyes y música en la radio, que en la base de un mensaje en WhatsApp o de una nota de voz, a veces hay situaciones que se necesita tener un poco más de contexto y conocer más a profundidad para poder dar la Sí. orientación adecuada. En este caso también tenemos esta amiga que nos está, o este amigo que nos está contando cosas y está bien. Si no quiere seguir aclarando, hágalo. Vamos a regresar a su conversación en unos momentos, pero hay que tener claridad. ¿Había o no contrato? ¿Qué contrato había? ¿Era arrendamiento o era una compraventa o era una venta a plazos o era una promesa de venta? ¿Qué habían hecho? ¿O simplemente usted desconoce qué era esto, verdad? Y si tiene algún documento que respalde que usted ha estado ahí viviendo estos años. ¿Ha pagado algún recibo mensual? ¿Pagaba algo? Etcétera, 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 para conocer y tener un contexto más claro. Tenemos otra consulta, dice, buenos días, fíjese que tenemos un terreno que mi papá por lástima le dio donde vivir a un señor y ahora él no quiere desocupar y no quiere pagar. Nada de contrato, dice. Y mi hermana fue a la fiscalía, procuraduría y nadie le da una solución. ¿Cómo podemos hacer? Ya tiene un año de vivir ahí. Sí, años de vivir ahí. Lo que tiene que hacer su papá
es establecer la propiedad del terreno y demostrar además que no hay ningún, bueno, esto no le tocará hacerlo a él, porque no hay un contrato de arrendamiento, no hay nada de contrato, y pedir el desalojo de la persona. En este caso, esta se puede configurar una figura de usurpación también. La usurpación es cuando una persona llega y se apropia indebidamente y comienza a habitar en un terreno que no es propio, sino que es de otra persona. En este caso entendemos que le dieron donde vivir, pero sin contrato. Ahora esta persona le dice, sálgase por favor, y si no se va, está literalmente usurpando. Deberían haberle resuelto en la fiscalía en ese caso, porque, bueno, es que tal vez depende a veces cómo se llega a las instituciones, ¿verdad? Yo le recomiendo que regrese a la fiscalía o incluso que vaya a la policía y que ponga un aviso de que alguien está usurpando un terreno que es propiedad de su papá y que requiere el apoyo del Estado a la hora de sacar a esta persona de ahí que está cometiendo un ilícito porque está ilegalmente habitando en ese lugar. Deberían apoyarla las autoridades. Sí, tenemos más consultas también a través de nuestro WhatsApp, ahí lo tienen en pantalla para que ustedes puedan hacerlas a Carlitos y con mucho gusto él está respondiendo. Yo estoy rentando una casa. Di un mes de depósito y se vence el contrato y ya no es renovable. ¿Cuánto tiempo tengo para irme? Terminando el contrato, entonces, al finalizar el contrato, sí, al finalizar. No tiene Finaliza el 30 de septiembre. Ese día tiene que irse, porque probablemente el dueño de la casa ya tiene a quién se lo va a alquilar el 1 de octubre, perdón, el 1 de enero. O sea, podemos decir que tiene hasta el jueves. A la fecha de vencimiento del contrato. En caso que fuera este 30. A la fecha de sí, si fuera, buen ejemplo, si fuera este jueves 30, tiene que irse ese jueves 30, porque el dueño del inmueble puede darlo en alquiler ya a partir del viernes. ¿Qué Y sucede, comenzar un nuevo digamos, plazo. si alguien no quiere irse? Porque es bien difícil porque no puede llegar, es importante recalcar, perdón, que el dueño no puede llegar a sacarle todos los muebles. Eso sería ilegal, por ejemplo, aunque sea su casa y aunque el contrato haya vencido. Eso es mientras el plazo está vigente. Pero si el plazo ya terminó, el dueño perfectamente lo que puede hacer, y tú decís, la persona no se quiere ir, al dueño le toca entonces ir a las instancias correspondientes y solicitar una orden de desalojo a un juez para que el juez sea el que ejecute esto que es Pero que es no puede lamentable, hacerlo ¿verdad? por sus manos, por ejemplo. La justicia no se puede tomar por las manos, recordemos, por las propias manos. Esto es siempre también un aforismo, un dicho. La ley nos da derechos, pero para acudir a las autoridades, y las autoridades son las que tienen que impartir justicia. Uno no se puede tomar la justicia por sus propias manos. Eso incluye, mire, ya venció el plazo del contrato, voy a contratar a 5 guardaespaldas Que o vengan a 5. sacarle todo. Sí, voy a traer 5 agentes de seguridad de una agencia de seguridad, que es otro tema importante que vamos a tocar un día, las agencias de seguridad, y a la fuerza lo voy a sacar. Bueno, para eso está la autoridad también, ¿verdad? Entonces, si no te imaginas cuántas personas hicieran eso y anduvieras contratando gente de seguridad y el otro también contrata porque quiere respetar su derecho y que se arma, ¿verdad? Una tangana. Entonces, por eso es que siempre es cierto, tiene el derecho, pero hágalo a través de las autoridades. Ya después, si esta persona se quedó más del tiempo que tenía que quedarse, pues usted también tiene las herramientas en un juicio para poderle exigir el pago o la indemnización que a usted le representó perder dinero por no haber alquilado su casa en el tiempo que esta persona no se salía. Y esa persona habrá que ver cómo se le cobra y cómo paga. Pero nada por las propias manos. Todo tiene que ser a través de las autoridades. Muy bien, otras consultas. Yo tengo 30 años de alquilar donde vivo, pero la dueña nunca hace mejoras y ni nos da recibo, ni hemos firmado contrato. Yo quiero comprar, pero ella quiere 5,000 de un solo. Yo le hice la propuesta que si le pagaba por cuotas y no quiere. ¿Qué puedo hacer? Y tiene 30 años. Fíjate 30 años de cuánto alquiler. tiempo. Eso quiere decir, y no le ha dado ni un recibo Entonces, en esos 30 años. Y no hay nada por escrito. Insisto, no, como decimos en buen salvadoreño, ya ven que el río estaba bien pachito, porque esto es muy común en nuestro país y se normaliza que la vivienda es, cuando se alquila es por el trato, por la confianza, por el apretón de manos, por el dicho nada más. Algo que pues tal vez era muy normal hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se hacían las cosas en el antiguo El Salvador, pero se siguen haciendo así y eso no está bien. Es necesario que todo esté y tenga un respaldo legal y que esos documentos se les dé la importancia que meritan y la persona los conserve y los tenga porque son el respaldo. Mire, ¿qué va a hacer usted el día de mañana que llegue la policía, por ejemplo, que anda haciendo no una redada, pero que anden buscando, ya ha pasado, que anda buscando el famoso tema de las casas destroyer, ¿se acuerdan? Que sí, los pandilleros llegaban y se apoderaban de casas y ahí tenían sus bases de operaciones. Entonces la policía suele hacer a veces en comunidades y van a tocar
Y te van a preguntar, primero enséñeme un recibo de luz para ver a nombre de quién está la casa. Que ni siquiera es el recibo de luz el que establece quién es el propietario. Claro. Porque tú puedes vender la casa y luego tenés que hacer el trámite de cambio en la agencia que te dé el servicio. Pero primero te van a pedir eso y luego te van a pedir, enséñeme su escritura de propiedad de la casa. Y si no la tengo, entonces, ¿cómo está aquí usted? Bueno, es que estoy alquilando, enséñeme el contrato de arrendamiento. Y si tampoco lo tenés, entonces, ¿cómo justificas tú que estás residiendo en ese lugar? ¿Verdad? Es bastante complicado. Yo primero le recomendaría, antes de ofrecer una venta, que formalice el arrendamiento y que haga un contrato de alquiler por un plazo de 1 año, 6 meses, lo que usted decida, y tendría que dárselo o acceder a hacer eso la dueña de la casa. Sería bueno quizás, Carlos, que ya que el que arrienda la casa no brinda ningún tipo de papel, ni escritura, ni recibo, uno de su parte pueda hacerlo, ¿verdad? Por lo menos solo exigirle una firma cada vez que uno le cancela. Al menos eso porque ahí tenés un medio de pago, un medio de prueba, para establecer que ha habido una relación. Sí. Tenés lo que se conoce también legalmente como un principio de prueba. De ahí puedo probar que hay una relación contractual en la base de que mes a mes he pagado tal cantidad, que es la misma todos los meses, y que yo resido ahí, lo cual puedo comprobar con testigos, que ahí habita mi familia, que ahí yo duermo, que ahí yo despierto, que ahí yo desayuno, que ahí comparto con mis familiares, que es el hogar de la familia, y que a la vez se le está pagando a esta persona por estar ahí. Entonces ahí ya comenzás a probar los elementos de un contrato de arrendamiento, de vivienda, de un alquiler de casa, como se le conoce, y ya pues al menos tiene algo, pero ni siquiera tiene recibos, la amiga que tiene 30 años de residir ahí, y mucho menos un contrato. Es una situación complicada, no quiere decir que no se pueda probar en un juicio, que sería larguísimo, el hecho de que se establezca que ha habido una relación, pero de eso a que la señora le quiera vender a usted es bien difícil. De eso a que usted pueda adquirir la casa por prescripción, es decir, que he habitado ahí con ánimo de ser señora y dueña, no, porque usted ha estado pagándole a alguien más que reconoce como dueña de la casa, entonces tampoco puede aplicar a eso. Así que la recomendación es formalice el contrato y platíquelo con la dueña de la casa. Tenemos otra consultita, dice, buenos días, una pregunta, si firmamos un contrato y el arrendatario no está de acuerdo con alguna de las cláusulas del contrato, ¿se tiene que hacer otro contrato y modificación de contrato en hoja o acta aparte? Buena pregunta. Fíjese, partimos de algo. Primero hay contrato, bendito sea Dios, hay un contrato. Segundo, el contrato ya se firmó. Eso quiere decir, porque dice, firmamos en plural. Uno aprende a interpretar también los mensajes de los amigos cuando los recibe en WhatsApp, y de eso, lo que no te están diciendo, te lo dicen también en la forma en la que te escriben. Dice, firmamos. ¿Todavía está ahí? Tal vez podemos poner el anterior. Dice, firmamos. Y luego dice que el dueño de la casa, entiendo, no está de acuerdo. Bueno, en un principio si firmó es porque estaba de acuerdo, y se presume que cuando alguien ha firmado es porque está de acuerdo en lo que está firmando. Pero digamos que está bien, digamos que cambió de parecer. Y eso se vale en la vida, ¿verdad? Cambiar de opinión. No hay que estar amarrado a una cosa. Uno puede cambiar de opinión, que es válido. Y esta persona cambió de opinión. Solo y solo si usted está de acuerdo también en el cambio de opinión de él, pueden proceder a otorgar lo que se conoce también un término que le llaman adendas o modificaciones, en una hoja aparte que se entiende anexa al contrato, donde usted va a entrar a modificar en lo que él no está de acuerdo. Pero ojo, solo si usted está de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, el señor que ya firmó el contrato tiene que respetarlo. Salvo sea una cosa que sea ilegal y que tenga él todo el derecho de pedir que se modifique en el contrato porque es ilegal, entonces sí. Pero si todo está en ese contrato que usted me dice que existe, de acuerdo a la ley, usted tiene todo el derecho de ceñirse a lo que firmó en el contrato, y cuando el plazo termine, si quiere, lo renuevan y lo cambian. Pero mientras el plazo dure, tiene que respetarlo. ¿Hay algún límite en cuanto a la duración de un contrato? Por lo menos 6 meses, 1 año, y también en cuanto a 10 años también es lo máximo que podemos firmar para un contrato. La ley y la Constitución misma habla de la prohibición de vinculaciones y cuestiones demasiado largas. En este caso, la costumbre, Dani, a pesar de que la ley no dice en ningún lugar los contratos de arrendamiento no podrán exceder de tantos meses, se acostumbra a que son de plazos cortos, de 1 año, año y medio, 2 años. Pero como te repito, yo he visto contratos de arrendamiento con promesa de venta, que es una combinación de 2 contratos, porque puede haber un contrato nada más de promesa de venta sin arrendamiento. Es decir, tú te comprometes a venderle tu casa a Nayansi dentro de 10 años. Porque a Nayansi le gusta mucho tu casa, pero tú no se la querés vender ahorita. Pero le decís, cuando la ponga en venta en 10 años te la voy a vender a ti. Entonces a Nayansi firme ese contrato y ella se compromete a que en 10 años te la va a comprar.
Y tú te comprometes a que en 10 años se la tenés que vender. Y ese contrato se tiene que respetar, finalmente, ¿verdad? Salvo alguna de las dos. Y se establecen lo que se conoce también como garantías, que son las llamadas cláusulas penales, que no tienen necesariamente que ver con el tema de irse a un penal o a un centro penitenciario. Son cláusulas penales, penal de penalidad, cláusulas de penalidades que pueden haber, o sea, si se echa para atrás. Por ejemplo, Ana Yancy, correcto, me echo para atrás, entonces te obligas a pagarle una indemnización a Dani. ¿Por qué? Porque Dani dejó de vender la casa. Hubo más personas interesadas, pero les dijo que no porque ya se había comprometido contigo. Y tú a la hora de las horas venís y le decís, no, Dani, ya no la quiero. Ya dejé de venderla, ¿verdad? O viceversa. Dani, llegado el momento, no te la quiere vender y tú dejaste de buscar oportunidades, entonces ella también te tiene que indemnizar vía cláusula penal en el contrato. Pero eso es tema de otro día, si quieren, el contrato de promesa, de promesa de venta. Porque hay, yo casi no lo había escuchado eso. La promesa de venta, bueno, puede haber promesa de alquiler, puede haber, en realidad el nombre del contrato es promesa. Prometer, celebrar, realizar un acto jurídico, un contrato con alguien en un determinado plazo, en un determinado lapso de tiempo, obligarte a eso. Fíjense que el seguro, por ejemplo, así visto de alguna manera, desde otro ángulo, puede ser incluso un contrato de promesa, ¿no? La aseguradora promete que te va a dar y te va a indemnizar cuando suceda un evento que no sabemos si va a suceder o no. Eso es lo aleatorio del contrato de seguro. En este caso no, en este caso sí sabemos que va a llegar una fecha, que va a ser dentro de 10 años, en el año 2031, que tú le vas a vender a Ana Yancy tu casa, salvo fallezcas. Ahí se puede establecer que si tú falleces el contrato se tendrá por no escrito que finaliza, o que se va a trasladar a tus herederos y que están obligados también a venderle a Ana Yancy. Es decir, el universo de posibilidades es bastante grande. Para que este sea válido, Carlos, necesita algún tipo de sello o validación de alguien. Deberías, sí, las obligaciones reconocidas legalmente, acuérdate que es ante notario, son exigibles vía judicial. Entonces, no es que yo lo hago en la compu y lo... No basta un documento hecho en la computadora y que firmaron nada más, no, tiene que ir hecho por un notario. Perfecto. Hay otra consulta, dice, buenos días. Yo hice un contrato de alquiler en un apartamento en Santa Marta, dice, con mi sobrina, pero desde abril ya no pago el alquiler y le marco y nada que me contesta. ¿Qué puedo hacer en este caso? Dice. Bueno, es el como típico que caso de la mora. Desapareció, ¿verdad? Pero si ya no está, lo que no sé es si ya no está residiendo en el apartamento en Santa Marta 2 o si simplemente le ha dejado de atender las llamadas, como hacen muchas personas que dejan de atender las llamadas de quienes les cobran, no les toman las llamadas, no les toman, pero sigue viviendo ahí. En este caso, ella ya lo que hizo fue incurrir en mora, en el pago del canon de arrendamiento, de la cuota mensual, porque no le ha pagado desde la cuota de alquiler de abril, me dicen. Imagínense, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses, ¿verdad? Salvo usted llegue a un acuerdo de pago con ella y si usted accede a que le esté debiendo esto y acepta que le va a ir abonando, porque a veces muchas personas, para no complicarse, hacen eso. Mire, hágame un abono, deme tanto, y ahí hacen un cuadrito y van descontando lo que le va debiendo. Eso está bien. Pero si ya no quiere hacer eso usted, entonces tiene todo el derecho de acudir a la vía judicial para dar por finalizado el contrato y pedir la desocupación del inmueble. Pero nuevamente a través de las autoridades. No va a llegar usted con un palo a tratar de sacar a su sobrina, porque eso no se puede hacer. Tiene que hacerlo a través de las autoridades. Hay Muy otra bien. consultita, dice, buenos días, tengo una consulta. Si mi contrato de alquiler dice que finaliza en febrero, pero yo quiero moverme en noviembre, por ejemplo, ¿es válido dar por finalizado con anticipación al próximo pago de mínimo 15 días? Si el contrato lo permite, sí. En ese caso tendríamos que leer el contrato. Y nuevamente, buenos días, gracias a la persona que nos escribió esto a las 8:59. Estamos respondiendo mensajes de hace 15 minutos. O sea, gracias a todos los que... Hay varios mensajes. Sí. Gracias a Están todos los que han escrito. De verdad, y si no alcanzamos a contestar aquí en El Salvador, ya les voy a recordar mi número WhatsApp. Ahí procuramos contestarlos todos. De verdad, mensajes de texto y notas de voz. Primero, lo felicito porque tiene contrato. Segundo, siempre hay que remitirse a lo que dice el contrato. Y tercero, si no dice nada al respecto, se entiende entonces que aplica las cláusulas generales, lo que la ley dispone. Y en este caso, usted tiene que respetar el plazo del contrato, es decir, quedarse hasta, sí, se quiere mover en noviembre, pero usted se comprometió hasta febrero. Entonces tiene que cumplir y quedarse hasta febrero. Salvo que no lo diga el contrato y usted llegue a un acuerdo con la persona y ésta acceda y acepte, mire, le he estado pagando al día, estoy al día con el pago de alquiler, pero me tengo que ir en noviembre y no puedo quedarme hasta febrero. ¿Me permite hacerlo? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Si la persona accede, no hay ningún problema y se puede hacer también.
Sí, también ahí es como de platicar, ¿verdad? Siempre. Con la persona que me está alquilando. Todo, siempre, en el tema de las deudas, en el tema de las compraventas, en el tema de las ventas de vehículos, todo es platicarlo, y sobre todo cuando nos vamos a salir de lo que dice el contrato, que se puede hacer también, siempre y cuando existan acuerdos y se platique, no hacer las cosas y dejarlas tiradas, ¿verdad? Sino siempre conversar. Ok, hay otra consulta. Yo tengo una casa y la señora la usurpó. Puse la denuncia y las resoluciones que tiene sobreseimiento. La señora sigue ahí en la fiscalía, dice no puede hacer nada, yo no sé qué puedo hacer. Yo le recomendaría ir a la Procuraduría, porque por lo visto usted ya fue a la Fiscalía, pero también en la Procuraduría le deberían dar una respuesta a esta persona. Casi siempre las orientaciones y las consultas que damos en Leyes y Música van orientadas, valga la redundancia, a dirigirlos a ustedes, a encauzarlos a las oficinas públicas, que son los que tienen y que tienen la obligación. Mire, siempre lo digo así como si usted está enfermo, tiene derecho a acceder a los hospitales públicos y que le den salud, cuando hay problemas legales, también tiene derecho a acudir, pues no a un hospital público, pero a la Procuraduría, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Defensoría del Consumidor, a la Fiscalía, dependiendo cuál sea su necesidad. Y en este caso, sí, si bien es cierto, usted dice que ya fue a la Fiscalía, yo intentaría ir a la PGR, ahí en Centro de Gobierno, y exponga su caso. Porque estamos hablando de que ya hubo una sentencia, dicen que hay sobreseimiento, pero entonces están las autoridades en la obligación de buscar qué otra forma hay para que usted se le respete su derecho de propiedad y esta persona desaloje el inmueble que es suyo. También hay más consultas, vamos a ver. Ahí dice, yo estoy rentando una casa de un mes y depósito y vence el contrato y ya no es renovable. ¿Cuánto tiempo tengo para irme? Me parece que es bien parecida a la última pregunta, ¿verdad? Y si no me da el depósito. Y si no me da el depósito, creo que esa ya la habíamos leído y ella vuelve a consultar, Sí. que si no le da el depósito. Estoy rentando una casa de un mes, perdón, la anterior, estoy rentando una casa de un mes. De depósito. Y depósito, sí, pagó el mes y el depósito. Y ya se va a vencer el contrato, dice. Y no es renovable, no lo van a renovar. ¿Cuánto tiempo tengo para irme? Buenos días, y si no me da el depósito. Respuesta número 1, tiene para irse el día que vence el contrato. Ese día es el día que usted tiene que abandonar la casa. Si termina un 30 o el último día de cada mes, en este caso sería el 30 de septiembre. El jueves es el día que usted tiene que abandonar la casa. Es una de sus obligaciones. Es obligado a abandonar el inmueble y a dejarlo de la forma en la que lo encontró. Y número 2, si no le devuelven su depósito, con el mismo contrato, usted tiene el derecho de acudir judicialmente a exigir el pago del mismo. Y ese documento sería la base de una acción ejecutiva para ir a cobrar ese depósito que no se le ha pagado a usted. Tiene como comprobarlo, está claro, está en un contrato. Supongo que es un contrato que se hizo ante un notario, o si no, es un documento privado autenticado que legalizó un notario, y por lo tanto, eso sí lo puede exigir usted en un juzgado y terminarán cobrándole a la persona. ¿Qué Claro. pasa con aquellas personas, Carlos, que se retiran y dejan una deuda? Porque suele suceder sobre todo con el servicio de agua en nuestro país. Muchas veces hay excusas por las que cobran más. Y esta persona que está alquilando no cancela eso o no resolvió el problema. ¿Cómo hago yo como propietaria de la casa si esta persona ya se fue y yo no me di cuenta que esta tenía una deuda con un servicio? Y que le correspondía pagarla a ella, ¿verdad? Claro. Porque fue un tiempo, esa deuda se generó en el momento en el que esta persona estaba habitando en esa casa. Tú, con el contrato de arrendamiento y con los recibos de pago, tenés todos los elementos necesarios para exigir judicialmente también. Siempre los pagos y los cobros se pueden hacer de dos maneras: extrajudiciales o judiciales. Uno primero siempre va a intentar el extrajudicial. Extrajudicial quiere decir afuera del juzgado. Quiere decir a través de una carta que usted le envíe, o de una carta de un abogado, o de una llamada. Si así logra llegar a un acuerdo y resolver, perfecto. Pero si no se puede, tiene entonces, ya intentó el extrajudicial, le toca el judicial. Y aquí sí, hay que ir nuevamente al sistema de justicia a intentar por ahí cobrar. Aquí hay otro caso. Mi abuela le dio su herencia a mi papá, pero mi papá nunca sacó la escritura y mi tía vino y la sacó de la escritura del terreno que mi abuela le había dado como herencia. Cada tío tiene su herencia y ahora mi tía la vende y tenemos 21 años de vivir ahí. Nosotras, mi abuelo ya falleció y nos han demandado para que nos salgamos según el otro dueño de la casa de mi papá como herencia. Estos casos son los que Sí, son... sí, son increíbles, son parecieran bien como complicados. de novela, ¿verdad? Ajá, sí. Fíjate, porque todo involucra familiares. Sí, ¿Verdad? Y todos te das son cuenta. familiares. Por eso siempre que toco aquí el tema del testamento, yo les digo, no, de veras, denle la... Saben que recién... Saludo para una persona que me contactó por verme aquí en El Salvador y que recién
me pidió: Carlos, quiero formalizar mi testamento. Y le digo, con eso te ahorraste un montón de problemas porque si hubiera existido testamento en este caso, no estaría pasando esto. Dice que su abuelo le dio la herencia a su papá. Sí. Pero mi papá nunca sacó la escritura. Número uno, le dio la herencia, quiere decir que su papá le hizo una donación en vida, su papá dejó un testamento hecho y el abuelo le dio la herencia al papá y el papá heredó, porque dice después que nunca sacó la escritura. Ahí se puede referir a que nunca fue a transferir la propiedad del inmueble de su papá a su nombre. Lo hizo la tía. Y eso lo hizo la tía, quiere decir que su tía también siguió diligencias de aceptación de herencia. Por eso los testamentos, o incluso cuando no hay testamentos y son sucesiones ab intestato, es bien complicado. Cuando hay testamento, uno tiene la certeza y la seguridad de que el testamento está depositado en la Corte Suprema de Justicia. Pero si no hay un testamento, entonces viene la obligación de los jueces, de los notarios, de las publicaciones. Pero puede suceder que alguien esté siguiendo diligencias como lo pudo haber hecho su tía y no le hayan incluido a usted. O usted no se haya incluido. Y si es así, puede ser que le hayan ganado el derecho. Tendrá que incoar usted ya en un juzgado, y aquí sí yo le recomendaría también que vaya a la Procuraduría, porque ahí tenemos un departamento que se encarga de esto, y usted al relatarles personalmente su caso, yo estoy seguro que le van a tener que dar una asesoría y un auxilio, porque sí está complicada la situación. Sí. Sí, muy bien. Carlos, le queremos agradecer por su tiempo. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias por ayudarnos a resolver alguna duda. Se quedaron un montón más, Bastante. pero Sí, para eso están válido. los contactos, Carlos. Sí, ahí pueden escribir mensajito o nota de voz al 7947-4040 y en Instagram, en las redes sociales, @ArtigaLegal. Siempre es un gusto contestarles. Como les repito, a veces la respuesta puede ser breve, a veces la respuesta puede tomar tiempo, pero procuro casi a todos, porque algunos se quedará, pero contestar las preguntas y si es una orientación, un consejo, pues con todo gusto. Y como hemos hablado siempre, ¿verdad? Es mejor llevar todo esto a cabo de la mano de un profesional, ¿verdad? También, Que conozca siempre. también, o para evitar esos miedos que de repente existen. También, siempre es mejor hacerlo de esa manera. Siempre, todo por escrito, como siempre les digo. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a Esta ustedes. sección no termina si no hay música, Ahí. señores. Así que vamos a ver el videoclip que nos han preparado.